Hoy fue asesinado el periodista oaxaqueño Alejandro Leiva, uno de los más conocidos en el estado, que publicaba una columna política en redes muy crítica contra el gobierno local y que había sido director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión durante el gobierno de Alejandro Murat. Con Leiva suman ya 7 los periodistas asesinados en lo que va del año y la enorme mayoría de los casos ha quedado, como siempre, en la impunidad. Hola Roberto, mira, yo me llamo Francisco Alejandro Leiva Aguilar, soy periodista desde hace 30 años, licenciado en periodismo, y desde entonces, 35 años más o menos, he ejercido los diferentes géneros del periodismo aquí en Oaxaca. Alejandro Leiva lo denunció ante las cámaras de Azteca Noticias en diversas ocasiones. Su vida estaba en peligro. En mi caso, incluso corre riesgo mi vida. Hay muchas personas que pues me quieren, me estiman, me han dicho cuídate, son delincuentes. Era lógico y era de esperarse, pero pues la lucha la seguimos haciendo, Roberto, y pues claro que no nos van a callar, ¿no? Nosotros los periodistas estamos hechos para esto y para más. O sea, yo creo que los tiempos extraordinarios, Roberto, necesitan periodistas extraordinarios y bueno, a mí me queda clarísimo el papel que debo de hacer ante la sociedad. La mañana de este miércoles, Alejandro Leiva fue asesinado a balazos en el centro de Oaxaca mientras desayunaba. No sé si una nota valga la pena la vida, pero finalmente creo que es muy importante que mientras podamos decir las cosas, mientras podamos hablar y hacer conciencia, formar opinión, nosotros no tenemos el derecho de quedarnos callados. Reconocido por su columna El zumbido del moscardón, el periodista analizaba de forma crítica la vida política de Oaxaca y denunciaba hechos de violencia y presuntos vínculos entre el crimen organizado y actores políticos. Iniciando la administración del actual gobierno, pues hubo muchas inconsistencias con el discurso cuatroteísta de la nueva transformación, del no mentir, no robar, no traicionar, y pues me di cuenta de muchas cosas que he denunciado y que me valieron ahora una persecución judicial por parte del gobierno del estado. Extraoficialmente se dice que el asesinato habría sido perpetrado por el crimen organizado debido a las denuncias que habría realizado en su columna periodística contra Ricardo Esteves Colmenares, alias Bogar Soto, quien de acuerdo a su trabajo periodístico sería uno de los objetivos prioritarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde diciembre de 2023 por su presunta participación en diversos delitos como asesinatos en la región de la costa, cobro de piso, extorsiones y secuestros, y que hace unos días difundió que podría ser detenido. De enero a julio de este año han sido asesinados 7 periodistas en México. Además de Alejandro Leiva Aguilar, la organización Artículo 19 tiene documentados los casos de Josué Martínez Contreras, 16 de julio en Puebla, Roxana Guzmán Ramírez, 3 de julio en Veracruz, Manuel Alejandro Moreno, 20 de junio en Guerrero, Luis Ángel López Valdés, 11 de junio en Veracruz, Juan David Gámez, 18 de marzo en Nuevo León, Carlos Leonardo Ramírez Castro, 8 de enero también en Veracruz. Azteca Noticias. 7 periodistas asesinados en lo que va del año. De esos 5 prácticamente, 4 o 5 en las últimas semanas, con casos donde sigue marcándose la impunidad. Hoy el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, dijo que el crimen no quedará en la impunidad, lo condenó a pesar de que este era un periodista opositor a Salomón Jara, lo condenó en forma muy drástica y las investigaciones se dirigen hacia este narcotraficante ahí que está buscado también por los Estados Unidos, que operan en el estado, narcotraficantes que se asentaron el sexenio pasado ahí en Oaxaca, porque no era un territorio donde hubiera tal presencia de crimen organizado como tenemos ahora en ciertas zonas del estado. Esa es una realidad. A ver qué es lo que sucede con el asesinato de este colega, de Alejandro Leiva, a ver hasta dónde llegan las autoridades, a ver qué es lo que hacen. Lo cierto es que junto a este tema de la violencia contra los periodistas, con el tema del narcotráfico, hay un capítulo que es central.
es el dinero del narcotráfico. Y el tema de la fortuna del Mayo Zambada y de los 15.000 millones de dólares que le expropiaría el gobierno de Estados Unidos sigue siendo motivo de especulaciones y controversias. Lo cierto es que la expropiación de esos recursos es parte de una estrategia de debilitamiento financiero a los grupos criminales y sus beneficiarios, establecida por el gobierno estadounidense, que tendrá inevitablemente su reflejo en México. Estados Unidos va a la casa del dinero de Ismael El Mayo Zambada. El Departamento de Justicia fue facultado a investigar desde ahora a personas o empresas en México y en el extranjero que pudieran ser lavadoras de dinero del cártel de Sinaloa o que recibieron recursos de la organización para que sean incautados. El objetivo es reunir los 15.000 millones de dólares que el capo aceptó entregar como parte de su sentencia para librar la pena de muerte. El acuerdo firmado por el narcotraficante en la Corte de Nueva York, fechado el 20 de julio, establece así la forma en que el gobierno de Estados Unidos podrá hacerse de esos recursos, porque no están físicamente en un banco o el monto no se cubre solo con propiedades reconocidas por el sentenciado. Así que inició la búsqueda del tesoro del Mayo Zambada, quien está obligado a aportar información para recabar la millonaria suma. Es una orden de lo más fuerte que existe en el sistema norteamericano, es una de las que más genera fuerza para que el Departamento de Justicia realice las acciones para quitarle 15.000 millones de dólares al señor Zambada. Es una orden que lo obliga a cooperar con el gobierno norteamericano. El capo podría revelar así información de sus prestanombres, de operadores de lavado de dinero al servicio del cártel de Sinaloa. Pero el acuerdo no solo apuesta a los datos que quiere entregar el Mayo Zambada. Los investigadores estadounidenses podrán ir tras la pista del dinero y de los bienes. Hasta empresas que pudieran ser consideradas fachada del cártel serán sometidas a escrutinio. Así lo establece parte de la sentencia. Ordena que continúen las investigaciones sobre la manera en cómo y quién tenía el dinero, permite la evidencia, obtener evidencia a través de Discovery de cualquier parte que esté en la situación de que pudiera tratarse de una persona que apoyó el lavado de dinero por parte del cártel de Sinaloa y del señor Zambada. Hace que los estadounidenses podrán buscar hasta debajo de las piedras el dinero y bienes de El Mayo. El documento también deja algo en claro, que los fondos serán decomisados por Estados Unidos para su disposición de conformidad con la ley. Así que ese concepto mexicano de vamos a repartirnos el dinero de El Mayo, por el momento, está lejos de los planes de los estadounidenses. Silvia Otero, Azteca Noticias. Lo cierto es que, como hoy reconoció el propio secretario Omar García Harfuch, la Fiscalía General de la República en todos estos años no ha decomisado dinero ni bienes del Mayo Zambada aquí en México. De él directamente a su nombre, no. Se han asegurado una gran cantidad de cuentas, de propiedades, sobre todo de cuentas congeladas de WIF. WIF ha hecho un avance muy importante que podemos presentar aquí de todas las organizaciones criminales, pero a nombre de él específicamente no. Sí de las organizaciones criminales, y han sido una cantidad considerable de cuentas, inmuebles, etcétera. ¿Se tiene algún cálculo de la malliza, por ejemplo? Lo podemos presentar de lo que se ha hecho, de cuánto se ha congelado y cuánto se ha asegurado a cada organización criminal, con todo gusto. Pero no se han asegurado ni del Mayo, ni de la familia del Mayo, ni de las empresas que tiene la familia del Mayo. Ese es uno de los puntos, Viviana, centrales que hay en todo este capítulo. Sí, Jorge, lo mismo sucedió con el Chapo Guzmán, por ejemplo. Hasta el día de hoy no le han podido decomisar un solo dólar. No se sabe realmente cómo ha sido la red de lavado de dinero del Chapo Guzmán, y como sucedió con el Chapo Guzmán, que no han decomisado un solo dólar, pareciera que eso mismo va a suceder con el Mayo Zambada. Y hoy también en la Corte de Nueva York fue la nueva audiencia del juicio que se le sigue al ex mandatario venezolano Nicolás Maduro. Su juicio comenzará en junio del 2027.
No hay plazo que no se cumpla. Nicolás Maduro volvió a sentarse frente a la justicia estadounidense. Custodiado por alguaciles y vestido con uniforme de prisión, el derrocado dictador venezolano compareció ante un tribunal federal de Nueva York. Una vez ahí, el juez fijó el 1 de junio de 2027 como la fecha en la que iniciará el juicio de rendición de cuentas por narcotráfico. Mi mayor deseo es que se cumpla la ley y que este hombre pueda ser cargado con todos los cargos que tiene, porque son verdaderos. Hay prueba de eso y que mi país pueda llegar a ser libre. Maduro y su esposa Cilia Flores enfrentan cargos por presuntamente utilizar el aparato del Estado venezolano para facilitar el tráfico de cocaína. Ambos se declararon inocentes y su defensa dijo que buscará desestimar el caso, alegando que el exmandatario goza de inmunidad por haber sido jefe de Estado, una estrategia con la que Maduro busca conservar los privilegios del poder incluso después de haberlo perdido. El exgobernante capturado por fuerzas especiales estadounidenses en Caracas el pasado 3 de enero enfrenta 4 cargos federales. Si es declarado culpable, podría recibir cadena perpetua. Mientras tanto, afuera del tribunal había gente que pedía la libertad del dictador. Mientras que los que sí padecieron su yugo piden justicia. Nosotros, si somos venezolanos reales, entonces nosotros no estamos a favor de Maduro. Nosotros queremos que Maduro pague por todas las cosas que hizo en Venezuela, por todas las cosas que nos hizo a nosotros como venezolanos. El proceso avanza hacia un juicio clave en la rendición de cuentas de quien durante años ejerció mal el poder sin enfrentar consecuencias, mientras millones de venezolanos padecían las inclemencias de su régimen. Salma Domínguez, Azteca Noticias. Bueno, una de esas paradojas que vivimos actualmente ahí frente a la Corte del Sur de Nueva York, ahí estaban manifestantes, la mayoría venezolanos que viven en Estados Unidos, pidiendo que se haga justicia con Maduro, y un grupo de estadounidenses, de estos grupos de izquierda estadounidenses radicales, pidiendo la libertad de Nicolás Maduro. Quizás saben mejor lo que ocurrió en Venezuela que los propios venezolanos. Y hablando de todos estos temas, formalmente inició hoy la nueva ronda de renegociación del TEMEC. Esto ocurre después de que Estados Unidos no aceptó la prórroga del TEMEC, entonces vendrá una negociación anual por los próximos 10 años. Estados Unidos exige muchas medidas, exige revisar el blindaje del acero y el aluminio, porque México, dice Estados Unidos, está comprando acero y aluminio en China, lo está reetiquetando aquí en México y lo envían a los Estados Unidos como si fuera un producto nacional. Las reglas de origen automotrices, pide Estados Unidos que aumenten hasta un 75% de cada automóvil producido en México. Los lineamientos agrícolas, una herencia que nos dejó López Obrador con todas las regulaciones que tomó en el campo agrícola, afectando el TEMEC y la propia producción agrícola nacional, la seguridad económica por todos los temas de incertidumbre, de justicia, de seguridad que hay en el ámbito económico, los derechos laborales y los servicios de pagos electrónicos, entre otros temas que están también en la negociación, en la discusión del Tratado de Libre Comercio. Bueno, y Estados Unidos también anunció aranceles del 10% a México por trabajo forzado infantil, al tiempo que entraron en vigor los aranceles de 25% impuestos a Brasil. Tu trabajo, el precio de tu próximo coche y hasta lo que cuesta construir una casa se negocian en la Ciudad de México. Estados Unidos llegó a la tercera ronda de revisión del TEMEC con 2 propuestas que podrían impactar el bolsillo. Primero, los autos. Hoy el 75% del valor de un vehículo debe manufacturarse en Norteamérica, no importa en cuál de los 3 países. Pero Donald Trump quiere que la mitad se fabrique en Estados Unidos. Esto implicaría que algunas armadoras o líneas de producción tendrían que mudarse allá para librar aranceles. Activamente, 1 de cada 3 autos que se venden en Estados Unidos se fabrican aquí. Hablamos de miles de empleos que estarían en riesgo en Guanajuato, Coahuila, Puebla y otros estados. Segundo, el acero y el aluminio. Estados Unidos exige que el 70% de ambos insumos sea fundido y colado en la región. ¿Esto qué significa? Que no basta transformarlo aquí. El metal debe fundirse en hornos norteamericanos.
Y atención, el acero y el aluminio se usan en la fabricación de varillas de construcción, electrodomésticos, latas y la carrocería de tu coche. Si México no cumple, habrá aranceles de hasta 50%, y eso tarde o temprano se trasladará en el precio de muchos artículos. Washington acusa que China mete su acero por la puerta trasera mexicana. Las mesas cierran el jueves, pero esto apenas empieza. Habrá revisiones cada año hasta 2036. Cada ronda puede impactar en tu bolsillo. Y hoy, durante una audiencia del Comité de Finanzas del Senado estadounidense, el representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, que estará en las próximas horas en México, se reunirá incluso con la presidenta Sheinbaum, advirtió que será difícil para el presidente Donald Trump aceptar una renovación o modificación del TEMEC si México no coopera en todas las áreas de la relación bilateral, incluyendo la seguridad fronteriza y el Tratado de Aguas. During the review process, it is clear from President Trump's perspective that if we want to have a beneficial trading relationship with Mexico and have some kind of arrangement with them, they also need to be playing ball on this issue. Obviously, there are border security issues. There are a variety of issues that aren't right in my wheelhouse, but the president is going to have a hard time agreeing to renewal or even revisions if Mexico isn't playing ball in all areas, and the water treaty is one of them. Bueno, este es un punto fundamental, lo dice el señor Greer con todas las letras, no son los temas de su competencia, los suyos son temas económicos y comerciales, y vaya que hay temas económicos y comerciales de fondo en todo esto, pero el presidente Trump, que es el que toma la decisión finalmente, le será muy difícil renovar, extender un tratado, tener incluso las revisiones del tratado, si México no cumple con todos los temas que son anexos al mismo, comenzando por los de seguridad y seguridad jurídica. Y cuando hablamos de seguridad y hablamos de seguridad jurídica, estamos hablando además de, por ejemplo, enviar a quienes están siendo juzgados en la Unión Americana por delitos de narcotráfico, como Rubén Rocha, enviarlos a que puedan ser juzgados en los Estados Unidos. Más claro, imposible. El señor Greer estará en unas horas en México, estará con la presidenta Sheinbaum. A ver qué sale de esta reunión. Esperemos que sea una reunión buena, donde no se confronten como se han confrontado con otros funcionarios estadounidenses. Y el Mundial de Fútbol fue una fiesta, pero no para todos. Los desaparecidos, incluyendo turistas, siguieron siendo una realidad durante esta justa deportiva. Del 11 de junio al 19 de julio pasado, en todo México desaparecieron 866 personas, de acuerdo con reportes de la Comisión Nacional de Búsqueda. Lamentablemente, la cifra sigue aumentando. Cada día vemos boletines de personas desaparecidas. Antes veíamos lo que eran los menores, pero desafortunadamente ahora ya no necesita una edad o algún género para desaparecer en esta gran ciudad. Todo el mundo desaparece. Mientras miles de aficionados disfrutaban de la justa mundialista, 866 personas desaparecieron. 473 son hombres y 393 mujeres. De ellos, 200 son menores de edad y 10 extranjeros provenientes de Honduras, Colombia, Estados Unidos, Venezuela y Guatemala. Hasta el lunes 20 de julio, 330 de los desaparecidos fueron encontrados vivos y 10 más sin vida. Del resto, es decir, de 526, no se sabe nada. Desafortunadamente así va aumentando la cifra de desaparecidos. Entonces, pues sí, es bastante alarmante. Madres buscadoras y organizaciones civiles dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas aseguran que esta estadística no es la real, pues hay una cifra negra. Lamentablemente muchas familias, por desplazamiento, por miedo o desconocimiento, no realizan una denuncia ante las autoridades. A esto se suma, dicen, la falta de empatía de las fiscalías. Los ministerios públicos no tienen ninguna preparación, no saben en muchas ocasiones ni que es un oficio de colaboración. Entonces también es importante que, digamos, el gobierno ponga los ojos en toda la República para tener gente competente. Mientras las labores de búsqueda continúan, el balance de las últimas 5 semanas coloca a la Ciudad de México, Puebla, Tamaulipas y Sinaloa como las entidades con el mayor número de reportes de personas desaparecidas. Rubén Mendoza, Azteca Noticias.
Y mire, con este tema de las desapariciones, ahí se habla de 526, pero es verdad, la cifra negra es mucho mayor. Los colectivos de buscadores y buscadoras hablan de cifras mucho mayores y le voy a dar un ejemplo. Cuando fueron secuestrados el viernes, entre viernes y sábado pasado, las 10 personas que aparecieron muertas en Zacatecas, en ninguno de esos casos se había hecho la denuncia. Estos 526 son personas cuyas familias hicieron la denuncia, pero hay muchos que no hacen, por las razones que sea, que por miedo, por la razón que usted quiera, no hacen la denuncia. Los 10 de Zacatecas no tenían denuncia de desaparición cuando fueron secuestrados. Sus familias no presentaron denuncias, también por las razones que sea, pero esos no estaban en las listas de estos, por ejemplo, 526 que terminaron desapareciendo o perdiendo la vida. Sí, Jorge, porque la verdad es que una cosa son lo que estamos viendo ahorita con estas denuncias de personas desaparecidas y la cifra negra es altísima. En realidad el número de desaparecidos en nuestro país es mucho más amplio que el que está documentado. Y luego también muchas veces baja el número de homicidios porque están desaparecidos. Y hay que recordar una cosa, cuando alguien está desaparecido y no se encuentra el cuerpo, no entra en la estadística de homicidio. Es una tragedia lo que está pasando. Bueno, esperemos que pronto estos familiares se encuentren a sus seres con vida. Y vamos a otro tema. Analistas advierten que el plan económico de izquierda de una consultoría contratada por el gobierno generará más impuestos y más pobreza. ¿Estaría usted dispuesto a pagar más impuestos? Por ejemplo, uno a las herencias, otro a las fortunas, uno más a la seguridad social y también al capital financiero. Es el menú de nuevos impuestos que propone el economista de izquierda Mariana Mazzucato en un análisis que hace para el gobierno actual. Cuando habla ella de, bueno, vamos subiendo impuestos, ¿por qué no pensar en, y qué tal si en vez de cobrar más impuestos para que el gobierno sea el propietario de todo, ¿por qué no vemos qué puede de los grandes proyectos hacer el sector privado con los incentivos correctos? Dice, hay que cobrar más al sector financiero, porque el sector financiero es muy rentable, pero no se pone a ver que eso puede tener también consecuencias negativas en la inversión en nuestro país. Para ella, la solución es sacar más dinero y no importa cómo se gaste. Una solución simplista, dicen los expertos, si tomamos en cuenta que ese esquema aleja las inversiones, además de que propone mayor intervención y control del Estado en la actividad económica. Para ella, el capitalismo en sí es malo. Es algo que hay que combatir. El sistema de libre empresa, dice, es injusto y es disfuncional. Para ella, por razones ideológicas, la solución correcta debe ser siempre incrementar el papel del Estado en la economía. Paradójicamente, el documento reconoce el mal desempeño de la economía mexicana, que la inversión extranjera ha crecido artificialmente, es decir, no crece por nuevas inversiones, sino por reinversiones de las empresas que ya operan en México y que las inversiones locales están en picada, algo señalado por los economistas recurrentemente. Ya hemos visto cómo en estos periodos de elevada incertidumbre, sea por temas locales o externos, hay una caída en la confianza de los empresarios, manifiestan en encuestas que levanta INEGI. Así, al no tener las condiciones para invertir y crear empleos, las empresas terminan por huir y se deja de generar bienestar para los ciudadanos. César Méndez, Azteca Noticias. Esta economista, que es una economista reconocida y trabaja, está sentada sobre todo en Londres, tiene lo que se llama un proyecto, se llama una economía de misiones. El concepto no está mal, decir que la economía se tiene que dirigir a proyectos específicos y desarrollarlos como misiones económicas. Lo que está mal es cómo lo quiere hacer. Lo quiere hacer con recursos públicos, con dinero del Estado. Entonces el dinero nunca alcanza y la solución siempre es aumentar todo tipo de impuestos para poder desarrollar esas diferentes misiones. Tampoco es un plan que se haga exclusivamente para México. Este mismo plan, con el mismo
proyecto, prácticamente un machote, que ya se ha presentado en varios países tan diferentes como lo ha presentado esta economista, como Gran Bretaña, Sudáfrica y otras naciones. Es el quinto, sexto país donde presenta este mismo proyecto. Y bueno, ahí está. Lo que sucede es lo que no asumen es que aumentando, como decía, por ejemplo, nuestro amigo Sergio Sarmiento, aumentando cada vez más los impuestos, disminuyen cada vez más las inversiones. Y esos proyectos, esas misiones de las que habla, las tendría que realizar la iniciativa privada. ¿Por qué? Para que fueran rentables y para que el Estado no necesitara tanto recurso como ahora necesita, que vive en un déficit económico constante. ¿Por qué? Porque el Estado no puede ni debe hacer estas cosas, y las que hace, en términos económicos, terminan siendo todas muy poco rentables o simplemente un desastre, como hemos visto con la refinería de Dos Bocas, con el Tren Maya y con muchas otras obras. Pues sí, Jorge, hay que incentivar la inversión en México para que haya más empleo, para que haya más trabajo, para que haya más dinero. De otra manera, no vamos a crecer económicamente y va a ser un desastre. Tarde o temprano ese dinero no va a alcanzar ni siquiera para pagar los apoyos sociales. Imagínense nada más el problema que sería eso. Se necesitan inversiones, se necesita trabajar de verdad, se necesita que llegue más dinero y garantizar, sobre todo, me decían especialistas, lo más importante para que llegue todo eso es, por ejemplo, garantizar la seguridad jurídica, que hoy, con la nueva reforma al Poder Judicial, vemos que está prácticamente perdida. Y bueno, entre la presión de Estados Unidos sin seguridad jurídica acá y además de todo con un impuesto extra que se le cobra a algunas de las empresas, que es el impuesto que le cobra el crimen organizado por extorsión, difícilmente van a llegar las inversiones a nuestro país. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, lo esperamos aquí en Todo Personal mañana. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.